Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace unos días mencionábamos la frase "nuestra casa se quema y miramos hacia otro lado", que pronunció el entonces presidente francés Jacques Chirac hace 25 años en la Cumbre del Clima de Johannesburgo. Nuestro invitado de hoy, el artista argentino Rodrigo Reynoso, nos habla de las consecuencias del cambio climático, pero sobre todo de la contaminación del aire en su exposición Notre Maison Brûle, nuestra casa, o humo en nuestra casa, que acaba de inaugurar en la Galería Argentina, aquí en París. Muy buenas tardes, Rodrigo. Buenas. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Con solo ver las imágenes de tu exposición me han dado ganas de toser. ¿Qué es lo que te ha inspirado para llenar de humo la Galería Argentina? Bueno, esto es una exposición, Notre Maison Fume, que sale de una idea muy precisa de un momento que al bajar de un avión en India, estaba llegando a New Delhi, abrieron la puerta del avión, era el primero en bajar, y vi lo que se presentaba a mí, que era humo y un sol amarillo, y no podía ver el bondi que nos esperaba para traernos al aeropuerto para buscar la valija. Terrible, ¿no? Es la ciudad más contaminada del mundo, ¿no? Es una de las ciudades más contaminadas del mundo, sobre todo en el momento del invierno, que queman no las cosechas, queman los campos para volver a plantar cosas, y es un método que tienen ahí que creo que está prohibido, pero lo hacen igual por tradición. ¿No te dieron ganas de volver al avión y quedarte ahí dentro y volver a París? No, tuve un shock visual. Me pareció una imagen fuerte que no había visto mucho, que son imágenes que uno ve en conciertos, cuando aparecen personajes, cuando aparece Superman en los aires. Y me gustó. Me pareció que era un tema muy interesante. Era un momento que estaba buscando nuevos temas en mi arte, qué abordar, cómo abordarlo. Y me pareció que era un tema que juntaba varias cosas. Primero el color, que quería volver hacia el color, colores. Quería seguir laburando sobre el cuerpo, la salud pública. Y me parecía que era un tema, la salud pública, que es importante y que va a ser muy importante en los años que siguen. Por supuesto. Han pasado 25 años desde que Chirac pronunciara esa frase, "nuestra casa se quema", pero los bomberos no han llegado todavía, ¿no? Hay que tener una conciencia ecológica también en el arte. Creo que sí, hay que tener una conciencia para hacer arte, eso es seguro. Hay que tener una conciencia ecológica, calculo que sí. Es difícil de saber cómo actuar. Y pienso que mi método era siendo artista, de charlar de esos temas que me preocupan y que dan de qué pensar. Pero no, la serie no está solo puesta en el punto de la ecología. Porque si fuese solo eso, sería una serie eh, chata, que no tiene mucha importancia. Otro problema es el auge de la extrema derecha. La presidencia de Donald Trump no es precisamente ecológica, ¿no? No, claro. Y no hace nada que pueda ir en el sentido del bien común y de la salud pública mundial. Eso estamos seguros. Hay que trabajar. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido aquí en París en 1994, si no me equivoco. ¿Mi 94. nacimiento? Sí, 94, en el seno de una familia en la que el arte es muy importante. Debo decir que sigo teniendo 23 años, pero eso todavía en los papeles no me lo firmaron. 23 años, bueno, pero tus estudios los vas, en cambio,
dedicar al cine a pesar de que tu padre es Pablo Reynoso, un gran escultor argentino, afincado aquí en Francia desde hace muchos años, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué el cine y no el arte plástico de entrada? Em, Muy buena pregunta. ¿Por qué el cine? Porque miraba muchas películas. Porque me gustaba la historia, me gusta los cuentos. ¿Por qué el cine más que la serie? Porque no me gustaba tanto las series en aquella época. Porque el cine tiene algo del non finito, de las cosas que no se dicen. Y, y, y está ese pensamiento que en las escenas, ponele de cineastas que me gustan mucho, como Antonioni, Fellini, Nicolas Winding Refn, que es más reciente, o de Kubrick, que no explicaba sus películas, hay algo de no explicar. Y hay algo que eso está muy vinculado con el arte contemporáneo, que no explica, que a veces te pone y vos estás confrontado al hecho de que entendés, no entendés, te hace preguntas. Y creo que es por eso también que el arte no estaba tan lejos. Llegaste a trabajar incluso como asistente de dirección para la publicidad. Es un mundo muy especial, ¿no? El mundo del cine también. El mundo del cine y de la publicidad son muy especiales. El de la publicidad es Particularmente. muy, muy especial. Tuve una suerte y al mismo tiempo una maldición que fui muy rápido en los cargos. Muy rápidamente fui primer asistente de dirección, o sea, era el responsable de los plannings, de la coordinación de los equipos. Tuve muy rápido cargos muy importantes en publicidad y después hice en cine. Trabajé con un cineasta que se llama Mariano Galperín en Argentina. Hice cortometrajes también y fue un poco, me tiré una bala en el pie porque de crecer tan rápido no tenía La madurez, quizás. la madurez para seguir carrera. Como que después no quería más, era un poco presuntuoso, no quería aceptar puestos más bajos, tampoco me los daban porque no querían y rápidamente encontré esa dificultad que la sobrepasé porque empecé a hacer muchas fotos, empecé a laburar en esa obra sobre el diabetes, el Diabetic De World, eso hablaremos. y, y me ayudó a encontrar otro modo de hacer las cosas. Precisamente va a ser en el 2018 cuando te pones a trabajar en tu Diabetic World, obra que fue seleccionada incluso para el premio del Fondo Nacional de las Artes, ¿no? Ahí en Sí. Argentina. ¿Cómo nace la idea de mostrar tu enfermedad a través de las cosas que tú utilizas para curarte, para tratarla? Nace de un momento, viví en Buenos Aires y no quería, o sea, en Buenos Aires los desechos, las basuras, se ponen en las basuras y después vienen gente más humilde que viene, recoge las basuras, las abre y no quería que ellos puedan estar pinchados por mis jeringas y esas cosas. Me parecía, me parecía que no era la cosa que hacer. Y entonces me Aquí empecé. en Francia es diferente. Y en Francia es un poco distinto porque puedes reciclar. Crearon unos puntos. En aquella época eran puntos de reciclaje. Ahora los llevas a la farmacia. Tienes unas cajas. Todas cosas con que fui haciendo la obra. Y entonces llegué un día y tenía muchos desechos. Los tiré en una mesa. Le puse una. No, con la luz del sol puse una manta negra, qué sé yo, y empecé a hacer unas fotos. Y me encantó las imágenes. Me pareció que eran fuertes. Tiene mucho de estético también, Mucho ¿no? de estético. Yo laburaba en ese momento mucho con los cuerpos y fragmentaba el cuerpo y era una manera de hablar del cuerpo sin que aparezca. Que al mismo tiempo es difícil, son imágenes difíciles. ¿Qué supuso para ti el anuncio de una enfermedad crónica como la diabetes que hay que tratar todos los días, ¿no? Sí, ¿cómo fue el anuncio? Bueno, yo tenía 1 año cuando eso pasó, así que el anuncio Fue tu padre fue mis padres que se dieron, o sea, que tuvieron que asumir el hecho que era diabético. Y yo, para mí nunca fue un problema.
Es algo Era natural. parte de mi vida y nunca lo vi como algo que podía frenarme. Y al revés, ha sido un estímulo para Y ha tu sido un obra, ¿no? estímulo. Naturalmente. Volvamos a la exposición que acabas de inaugurar en la Galería Argentina. Esa contaminación del aire de la que hablábamos la instalas en casa, en nuestra casa, que pasa de ser un refugio a ser un lugar de angustias, ¿no? Porque la contaminación no se para en la puerta. No, la contaminación no para en la puerta y, me encanta esa obra. Y tiene algo que es que quería trabajar también sobre el hogar. Porque cuando uno tira las cartas del tarot, la carta que tiene el cuerpo es la casa. O sea, es la casa del alma, y qué sé yo, en los pensamientos más esotéricos. Y quería entonces tener un paralelo entre la casa y el cuerpo retratado. También el hecho que en esta casa solo aparezco yo, mismo si son momentos que pueden parecer divertidos, en el baño, en la bañadera mirando la tele, es esas cosas que nos pueden divertir, también es una soledad. Es el hecho de que hoy en día la gente joven, por el COVID, por el encierro, se encontró todos muy solos y aislados. Y entonces me parecía que había un vínculo entre el humo que entra y produce ese unheimlich, como diría Freud, produce ese malestar en nuestra civilización, que es un malestar no solo climático visible, que sería el humo, pero también es un problema sociedad. Creo que estamos mal en nuestra sociedad actual. No que estuviésemos bien antes. Terrible, ¿no? Tu exposición roza la performance más que eso. Hay muebles, aparte del humo. Espero que el humo no sea tóxico. No, el humo es un humo que se usa mucho en discotecas o teatros. Eh, Expones en esa exposición fotografías tuyas de las que nos hablabas, siempre en esas escenas cotidianas, pero cubiertas de humo, ¿no? sí, sí. Y además, ya que estamos hablando de eso, las fotos son tomas directas. No hay retoque, no hay no va más allá en retoque digital, no hay AI, no hay. Es todo real. Entonces las fotos las ilumino, además con una luz muy especial, porque uso unos proyectores que son de luz ultravioleta, que es una luz que uno tiende a no poner en las casas porque te quema la retina. Es lo que uno saca de la luz de las luces de los proyectores, porque es como la luz del sol, es lo que permite a las plantas de crecer. Con la ventaja de que puedes broncearte, ¿no? ¿Mm? Te puedes broncear con esa luz. Claro, podemos broncear. Y eso es lo que produce los colores extraños. No es solo luz de color, es una luz muy particular que hace que la cámara no capta bien todos los colores. Le agrega esa extrañez. Estábamos viendo imágenes de otras obras tuyas. Hay algo de orgánico también en esas obras. De cristal con... Sí, eso justo lo contaba hoy a alguien que visitaba la muestra antes. Em, Cuando uno saca una foto, hace digamos, el set, aprieta sobre el aparato y está listo. Y la foto está lista. Después, bueno, se la retoca un poco, se le imprime, se elige la hoja, qué sé yo. Pero es una reflexión que está congelada en el tiempo. La foto es un fragmento de un momento. Y la reflexión sobre el papel con pintura, ahí pinto también hago como unos layers, hago unas capas, unas capas de luz de obra que van filtrando, que mimican el humo. Pero eso es una reflexión en el tiempo, porque uno va al taller, dibuja un poco, pinta, tiene que secarse. Las pinturas que uso no las uso de la buena manera,
porque no me gusta. Las uso de una manera que tardan un montón en secarse. Mi compañera de taller muchas veces me ve entrar. Antonella, hola. Mi compañera me ve entrar, pinto y después me voy. 2 días después aparezco, está seco o no, tengo que agregar pintura. Eso es algo que tiene que ver con el tiempo que pasa y me gusta mucho esa relación con el tiempo. No puedo evitar pensar en una obra de tu padre, Pablo Reynoso, sus cojines respirantes. ¿No te ha influido de alguna manera esa obra? En esas Bueno, ganas de respirar, aunque sea uno. seguro que sí. Cuando éramos chicos, en la casa, digo chicos, mi hermano y yo, la casa respiraba íntegra. Teníamos todo el living que tenía cojines que, viste, se inflaban, se desinflaban. Era muy divertido. Es una obra que me encanta. Y de hecho, yo laburé, justo ahora ya no laburo tanto con Pablo, pero durante 7 años creo estuve en la dirección del estudio con él, lo acompañaba en su dirección artística, hacía las fotos, el planeamiento de las exposiciones, una parte de la curaduría, lo ayudaba al cotidiano. Y durante ese tiempo estuve muy obsesionado en volver a traer esa obra a las exposiciones. Se pudo ver en el castillo de Chambord, ahí en Se los pudo ver en el castillos castillo de en la Chambord, Loire. sí. Fantástico. Muy relajante como obra, realmente. Bueno, hay gente que se relaja, como ti, y hay gente que le da mucha ansiedad. Y eso es lo que me gusta también con esa obra, que eh, tiene algo muy minimal y solemne, fuerte. Muy fuerte, ¿no? Ese color oscuro, negro de los cojines. La exposición la realizas en la Galería Argentina, en los bajos de la embajada. ¿No has recibido una llamada del embajador porque el humo sube hasta su despacho? Bueno, menos mal, cuando le mostré las fotos a Eduardo Carballido, el director de la galería, le encantó y quiso absolutamente que sea la exposición que abra el año. Tuve que apurarme un poquito en terminar la obra. Y enseguida le dije, bueno, estaría divertido si podemos tener humo para la muestra, qué sé yo. Y se le iluminó los ojos. Quería absolutamente que haya eso y la verdad que cada vez que voy vuelvo a prender la máquina y me da mucha aseguranza de prenderla y que esté ok, porque si no, no me atrevería. Imagino que no fumas. No, yo no fumo. Más allá de las artes plásticas, Rodrigo, también tienes una actividad musical como productor y como DJ con tu dúo Contraction, perdón. Contracción. Con X. ¿Por qué esa X? Con mi amiga Albán, con quien creamos Contracción, hacemos podcast, fiestas, y cuando se nos ocurrió que teníamos que agarrar un nombre, estuvimos haciendo brainstorming, como se dice, mucho tiempo, y encontramos que Contracción era un lindo nombre porque era plurisentido, digamos. Está la contracción de sacar algo de su cuerpo, la contracción de que uno se contrae, la contracción entre ella y yo, porque era música fuerte, tecno, violenta, que nos gustaba. Y así que surgió de eso, y la X surgió que no estaba disponible contracción HTML, así que pusimos una X y nos pareció divertido. El azar hace bien las cosas. Sí. En fin, pues ya lo saben, Notre Maison Fume, humo en nuestra casa, exposición del artista argentino Rodrigo Reynoso, puede visitarse hasta el 12 de marzo, si no me equivoco, en la Galería Argentina de París. Muchísimas gracias, Rodrigo, por haber estado con nosotros. Mucho éxito con la exposición. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Romain Cussenot, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, pasando por Buenos Aires, por supuesto, gracias a una cadena que se llama UCL, un canal latino, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.